Todos estamos viviendo un momento muy particular en donde este tema del aislamiento social hace que vivamos una enorme disonancia cognitiva, porque por un momento sentimos que eh, necesitamos acercarnos a los otros, a aquellas personas que necesitan algo de nosotros, pero por otro lado tenemos un mandato de que cuidar a otra persona es alejarnos. Bueno, seguramente tenemos que procesar todo esto y saldremos diferentes, sin duda. Por otro lado, muchas personas se tienen que alejar de las personas que quieren, o de sus colegas, o de sus amigos, o de sus familiares. Y en el cerebro la separación física se procesa en el mismo lugar que el dolor físico, con lo cual es muy importante que compensemos esta sociedad lisa, donde no podemos expresar todo lo que sentimos. Todos los que me conocen en un aula saben que trato de ser lo más afectivo porque creo que la afectividad ayuda para transmitir una idea. Eh, Hoy vivimos una sociedad lisa porque no podemos besar, no podemos abrazar, no podemos transmitir todo. Así que sientan que más allá de la distancia, más allá de que no estoy tan cerca como quisiera en un aula, aprovechamos la tecnología para expresar la emoción que tenemos que transmitir, porque tenemos que compensar esa falta para que nuestro sistema inmune no falle y tengamos toda la fortaleza para aguantar esta situación. Desde el punto de vista sociológico, hay un concepto que se llama hecho social total. Es aquellos hechos que marcan y transforman la sociedad de una manera diferente, como puede ser, por ejemplo, una guerra, como lo es una pandemia. Desde el punto de vista sociológico, se dice que generación es el conjunto de personas que viven un fenómeno de hecho social total al mismo tiempo. Entonces, de golpe y porrazo, tenemos que decir que no existen más los millennials, los X, los boomers. Somos todos pandemials. Independientemente del número de nuestro documento, señoras, señores, chicos, chicas, chiques, lo que ustedes quieran, somos pandemials. Y también recursos humanos tienen que aprender a vivir en la pandemia y reconfigurar su forma de ser. Lo que estoy planteando acá, rápidamente, para no abusar del tiempo que ustedes disponen para esto, es contar una visión que tengo sobre los roles de recursos humanos para que podamos entender qué se espera de nosotros, qué tenemos que hacer. Y lo he pensado desde una perspectiva que lo voy a mostrar con un gráfico que parece complejo, pero que representa 4 campos de 6 conjuntos o 6 elementos para explicar de qué se trata estos nuevos roles de la gestión de recursos humanos. El primero que llamo roles metafóricos. En realidad, una metáfora es algo que a mí me encanta, que es una forma de expresar algo complejo de una manera más simple. Y entonces voy a contar cuáles son las 6 metáforas que explican cuál debería ser el rol de recursos humanos en este momento y también en el momento del día después de mañana, del día después de todo esto. Sí, Marisa, vamos a poder tener acceso a esta presentación. Después lo podemos compartir y también se está grabando. Eh, Así contesto rápido. Después voy a presentar rápidamente cuáles serían los 6 productos que tenemos que generar en recursos humanos. Los llamo outputs. También cuáles son los 6 mindsets o los 6 modelos mentales que tienen que trabajar recursos humanos. Y por último, un planteo un poco más complejo que yo llamo los ejes controversiales. En algún momento, ¿dónde tenemos que poner más atención o menos atención? Vamos al primero, que tiene que ver con este desarrollo de metáforas, que, bueno, hay una definición de metáfora, pero todos conocemos, pero en realidad las usamos continuamente. Y la verdad que no podríamos explicar el mundo porque todo el tiempo estamos diciendo algo. Por ejemplo, estoy en el horno. Claramente nadie está en el horno, pero todos entendemos que cuando digo algo así, saben que tengo un problema, que es distinto que si digo se te está quemando el rancho, que significa el problema lo tenés vos. También a veces decimos cosas que son más sutiles. Por ejemplo, se llevan como Montescos y Capuletos, que estamos diciendo que hay un conflicto, que solo lo podemos entender si conocemos la obra de Shakespeare.
Pero si, por ejemplo, decimos que se llevan como Romeo y Julieta, es algo bastante más complejo, porque en realidad decimos que puede haber alguien que es, o dos personas que se quieren, pero hay algo que obstaculiza esa relación, y además es una historia más compleja porque seguramente termina con un final trágico. Ahora vamos a ver algunas metáforas para... alguien dice que si tiene algún problema con el audio, bien, vamos a ver. ¿Me están escuchando? Alguien que ponga en el chat. Ahí está, se escucha, perfecto. Entonces vamos adelante. Bien, ahí está, brillante. Está esto para que estén despiertos y sepan que hay un hermoso chat para utilizar en esta plataforma que hemos intitulado Blackboard, que es una de las herramientas que tiene el IDVA para trabajar en este mundo que nos aleja, pero nos debe acercar en el conocimiento. Eh, Vamos a pensar 6 metáforas. La primera es que todos somos navegantes de paradojas, pero recursos humanos es más navegante de paradojas. Ya lo era antes de la pandemia, es ahora durante la pandemia un gran navegante de paradojas. Hay una frase que leí que dice, la capacidad de una persona se mide por el nivel de incertidumbre que puede tolerar. Bueno, recursos humanos está procesando una enorme eh, cantidad de incertidumbre que va a tener que manejar también ahora en la pandemia, pero también después de que esto termine. ¿Cómo voy a manejar situaciones donde lo que antes no se podía, se pudo en pocas horas? Conozco una compañía que decía, tenía un call center, un centro de contacto con 400 personas que había certificado que no había otra forma de trabajar que estando todos juntos. En 48 horas hay 400 personas teletrabajando. ¿Qué va a pasar cuando esto termine? ¿Volverán a trabajar todos juntos o no? Este navegante de paradojas o esta capacidad de ser un navegante de paradojas explica básicamente el sentido de recursos humanos hoy. El segundo gran elemento es que si hoy somos algo, acá hoy hablando del IDVA de ingeniería, y nos vamos a poner el título de ingeniero o ingeniera, todos los que trabajamos en recursos humanos. Somos ingenieros o ingenieras organizacionales. Tenemos un gran rol que es reconstruir las organizaciones. Justamente eh, antes de que ocurriese todo lo que estamos viviendo, cuando le preguntabas a un CEO o a una CEO, ¿cuáles son una de las cosas que más te preocupan? Y decía la cuestión del diseño. ¿Cómo diseñamos a las organizaciones? Definitivamente recursos humanos o como se llame, Dios sabe cómo se llame, hay un concepto que se llama la paradoja del sendero, cuando algo ya está armado como el código QWERTY y después es muy difícil cambiarlo. Pero somos, además de navegante de paradojas, ingenieros o ingenieras organizacionales. El otro gran punto en donde tenemos que enfatizar un nuevo rol es este concepto. Por supuesto que muchos lo pueden conocer, pero lo aclaro, no es lo mismo la curación desde una perspectiva de, por ejemplo, en el arte, la restauración, que el curador de arte, que es aquel o aquella que conoce el patrimonio artístico, por ejemplo, de un museo y busca la mejor manera de exponerlo. Entonces, además de ese rol de navegante de paradojas y de ingeniero e ingeniera organizacional, sumamos un tercer gran rol que en el mundo actual, antes, durante y sobre todo después del nuevo mundo que vamos a tener que construir después de lo que estamos viviendo hoy, que nos va a hacer diferentes, recursos humanos va a tener que ser un gran curador o curadora del talento. Esto es examinar la potencialidad que tiene cada persona y ver cómo la podemos exponer de la mejor manera. El otro elemento central es que recursos humanos es un activista social. Hoy lo somos con las grandes ideas que estamos teniendo para que la gente se cuide, para que la gente desarrolle bienestar, para que aprenda a trabajar de una manera diferente a aquellos que tienen que teletrabajar, para que todos nos cuidemos mejor, para que descubramos que el estrés es malo, que los balances de vida son diferentes y para que, por ejemplo, hoy todo el mundo entienda que pedir los mismos resultados es absolutamente un acto de necedad.
he escuchado jefes que dicen, Mengano no puede producir lo suficiente. Bueno, tendremos que entender bien la psicología de la distracción, pero nadie puede trabajar y de golpe y porrazo alguien tiene que ir a su casa, y a lo mejor es un hogar monoparental con tres chicos que además convertirse en docente, tener los asuntos naturales del mantenimiento de la casa y además responder a las exigencias. Recursos humanos, además de ser el primer agente de dar los primeros ayudas psicológicas, como primeros auxilios psicológicos, también debería ser el activista social de todo lo que queremos cambiar. La diversidad, la inclusión, la solidaridad, los nuevos valores. Pero nadie puede construir algo si recursos humanos no lo hace como primer activista social. Y sumo un elemento central que tiene que ver con algo que estoy diciendo continuamente, que eh, yo siempre digo que sin crisis todo liderazgo es potencial. Y sin crisis toda cultura es una declaración. Pero cuando hay una crisis, las culturas se expresan. Ahora estamos viendo lo mejor y a veces también lo peor de las organizaciones. Recursos humanos debe ser el gran constructor de la cultura y como constructor es un arquitecto o una arquitecta cultural. Y por último, el sexto de los roles que planteo para recursos humanos es pasar de un paradigma que tuvimos durante miles de años en nuestra época paleolítica y hasta hace muy poco tiempo, donde el único propósito del ser humano era sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, en la sociedad moderna creamos otro nuevo paradigma, que es el paradigma de sí, entonces. Si trabajo bien, me paga más, si me alineo más con la cultura, me pueden ascender, si estudio, tengo buenas notas. Bueno, ese sí entonces es un paradigma transaccional. ¿Qué pasa si pasamos a un nuevo paradigma donde recursos humanos entiende que lo que tienen las organizaciones son propósitos y lo que realmente motiva a las personas son los propósitos y el gran rol de recursos humanos en esos seis roles que presento lo sintetizo con un integrador o integradora de propósitos? Si recursos humanos es algo, es eso, un integrador o un integrador de propósitos. Yo lo conté 6 de los 24 puntos del modelo, así que voy a ir un poco más rápido, pero voy a plantear lo que yo llamo qué cosas produce recursos humanos y si produce recursos humanos tiene que estar comprometido con esto. Recursos humanos produce desempeño. Esto es, para mí, es un output. Cuando digo, ¿de qué se ocupa recursos humanos? Recursos humanos se ocupa de hacer que las personas trabajen y cumplen sus objetivos, porque también la felicidad es el logro paulatino de los objetivos que vale la pena. Y todos los estudios dicen que si una persona tiene objetivos, trabaja más feliz y si los logra es más feliz. Nosotros tenemos como recursos humanos construir una organización para que alcance los niveles de desempeño que busquemos. ¿Qué es lo otro que produce recursos humanos? Produce una experiencia. La sociedad está hecha de experiencia. Somos sujetos sociales que vivimos experiencias sociales. Y definitivamente la gran construcción, más que hablar de clima, más que hablar de compromiso, lo que tenemos que entender es que es un nuevo mundo donde recursos humanos es un gran constructor de experiencias. También, como ya lo digo, es un gran constructor de la cultura. Es el arquitecto de la cultura, el desempeño es un producto, la experiencia es un producto y también la cultura lo es. Y también lo es Analytics. Y uno dice, no, Analytics es una herramienta. No, estoy absolutamente convencido que el desarrollo organizacional del área de recursos humanos tiene que alcanzar una fase de Analytics. Y Analytics es un producto. Analytics es la información que procesamos y podemos con eso desarrollar información que nos describa, que nos pueda servir para predecir o que nos pueda servir para prescribir la realidad. Por eso digo que Analytics
es básicamente el gran producto, uno de los grandes productos que tiene recursos humanos. El otro producto es la sustentabilidad, el triple impacto, entender cómo cada cosa que hace recursos humanos tiene que ver con los stakeholders o con los intervinientes y cómo recursos humanos es parte de la construcción de un nuevo mundo que, entre paréntesis, debe ser definitivamente más sustentable. Y también pienso en este elemento que para mí es muy relevante. Hay una frase de Michael Jordan, el basquetbolista que hoy está de moda por otras cosas, pero que siempre decía, el talento gana partidos, los equipos ganan campeonatos. Si uno pusiese en la mano que muchas veces recursos humanos invirtió demasiado en talento, y cuando uno piensa, el talento sin organización no es nada. Obviamente una organización con menos talento es menos de lo que podría ser. Y cuando yo digo la combinación, la multiplicación, la productoria entre talento y organización da capacidades. O sea, el producto de recursos humanos es producir las capacidades para que logremos ese desempeño, esa experiencia, esa cultura, ese cúmulo de información que nos da inteligencia y ese mundo sustentable. Eso es uno de los 6 productos que produce recursos humanos. Ahora, quiero avanzar con cuáles son los mindsets o elementos centrales que tienen que ver con el pensamiento de recursos humanos. Y empiezo con el primero y más relevante. Una imagen que ahora cuando la vea represento algo que hoy no podría tener y si fuera que es mucha gente. Bueno, cada una de las personas que muestro en esta imagen tiene elementos en común. Si quiero que el chat explote y que me digan, en una palabra distinta, atributos que tenemos los seres humanos que no tenemos, por ejemplo, que no tiene un celular, que no tiene una lapicera, que no tiene un mouse. Así que palabra, empatía, singularidad, curiosidad, empatía, solidaridad, razonar, sensibilidad, empatía, creatividad, valores, amor, escucha, el ser, valores, emoción, paciencia, emociones, emocionalidad, juicio crítico, risa, risa, muy bien, sociable, empatía, sentimiento, alegría, perseverancia, bien, amor, tristeza, capacidad de decisión, humor, resiliencia, inteligencia emocional, sentimiento a propósito, sentimientos, colaboración, comprensión. Esto es lo que nos hace humanos. Definitivamente recursos humanos debe tener todo eso y ser la mejor expresión del ser humano. No podemos pensar un área de recursos humanos que no tenga eso, que son los atributos amor, libertad, sentido del ser humano. Bien, entonces el primer mindset de recursos humanos, soledad también, coherencia, bien, lo que sea, bien, asombro. Me encanta todo lo que sigan escribiendo, aplausos, y los seres humanos aplauden, ¿no? Humanidad, eso es lo que tenemos los seres humanos. Fantástico. Eso es el primer gran atributo de recursos humanos. Otro atributo es que sea digital. Y recursos humanos parece un elemento que voy a plantear después paradojal, pero no, tenemos que ser el más humano de los humanos y la promoción, y eso tiene que ver también con nuestro rol de agitador, de activista social, definitivamente ser digital. Ser orientado a datos, que no es opuesto a ser humano. Yo creo que es una dualidad que tenemos que definitivamente cambiar de la vida, que seamos seres emocionales, que tengamos nuestro eh, ADN emocional, no significa en lo más mínimo que no estemos orientados a datos. Y esto es uno de los mindset que tiene que trabajar recursos humanos. También que sea sistémico o que pueda manejar la complejidad. Lo que estamos descubriendo hoy en el mundo es que pasa una cosa y pasan infinidad de fenómenos que no podemos visualizar, comprender, y esa es la característica que tendría que tener recursos humanos, que no tiene que ser mecánico, que no tiene que ser simple, que no tiene que ser banal, sino entender la dinámica de la complejidad, y para entender la dinámica de la complejidad tenemos que tener un mindset sistémico, y dos elementos cruciales que quiero agregar.
recursos humanos debe ser el más colaborativo de los subsistemas organizacionales y además debe ser el más ágil. Colaborativo y ágil son atributos. Ya para el cierre, voy a pensar algo que para mí es central, que es difícil de explicar, pero que en economía se llama recta de equilibrio. Voy a tratar de graficar un eje de X e Y, pero significa que yo no puedo gastar más que lo que puedo gastar. Si yo tengo solamente el consumo posible de 1.000 pesos y puedo en el eje Y gastar 1.000 pesos de leche o en el eje Y, en un eje 1.000 pesos de leche y en otro eje 1.000 pesos de pan, pero puedo gastar 1.000 de cada uno. Entonces voy a hacer una recta que será en un gráfico de X e Y un plano inclinado que va de una punta al otro y que puede ser que gaste 500 de los dos, o 600 y 400, o 700 y 300, pero no puedo gastar 1.000 de estos. Recursos humanos no puede gastar 1.000 de todo porque no tiene tiempo. Entonces en algún momento digo, ¿dónde pongo el eje? Los ejes controversiales. En algún momento tenemos que elegir más uno que otro porque no podemos hacer el máximo de los dos. Por ejemplo, presente-futuro. Es uno de los ejes que más vamos a tener que discutir en el mundo actual. Yo he estado hasta hace poco en muchas conferencias donde se hablaba del futuro del trabajo, y lo digo con, a veces con dolor. Se decía cada cosa que uno no podía entender, porque antes de la pandemia teníamos infinidad de problemas laborales. No quiero ahora abusar de su tiempo, pero todos podemos encontrar muchísimos problemas. Y hablábamos de cómo va a ser el mundo dentro de 100 años. Está bueno que hablemos del futuro, pero hay una frase de Borges que siempre me persigue, que dice, siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Creo que los ejes tienen que cambiar y en este momento es muy posible que tengamos que hablar del mundo dentro de 2025, pero hoy recursos humanos tienen un presente sobre el que tienen que trabajar. Definitivamente, también tenemos que trabajar en dos planos. A veces hablamos de la organización y a veces hablamos del individuo. Definitivamente tenemos que hablar de los dos, pero tal vez en este momento el rol de cada persona de recursos humanos, estableciendo una comunicación de jerarquía con cada individuo, es lo que después va a construir la organización. Hay una frase que Javier, un amigo acá, me ha publicado, que dije que algo así como que en los momentos de pandemia, cada acto que hacemos se recuerda como una experiencia real memorable. Dentro de algunos meses, cuando esto termine y capaz que tengamos la posibilidad de juntarnos en la vida real, cada uno de nosotros va a recordar cómo fuimos tratados en este momento por otras personas. Si alguno es líder, dentro de algunos meses cada colaborador va a tener una huella firme, marcada de cómo fuimos tratados. Javier, gracias. Lo que hagamos hoy nos marcará el mañana, pero los momentos particulares marcan mucho más lo que vamos a hacer mañana. Seamos muy conscientes de cómo nos relacionamos con cada individuo en este momento particular. El otro elemento es proactivo o alineamiento. A veces recursos humanos está muy bien que, que se mantenga alineado con el, con el eje de la organización, pero en algún momento tiene que pensar, ¿qué hago yo aunque no todos estén totalmente de acuerdo? Tal vez no hay que romper todo, pero recursos humanos tiene que pensar si a veces no piensa qué es lo que tiene que hacer más allá de que no están todos de acuerdo. Otro elemento es que tendremos que manejar esta dualidad, en qué momento tenemos que ser disruptivos y en qué momento vamos a tener que lograr mantener cierta estabilidad de lo que estamos haciendo. Habrá que elegir cada momento y recursos humanos tendrá que ver cómo combina estas dos cosas. No se puede ser siempre disruptivo, no se puede ser siempre aquel que mantenga la estabilidad, tendríamos que ver cómo lo manejamos. Y otro elemento central
que quiero plantear que tiene que ver con nuestra combinación de ejes. ¿Cuánto tenemos que saber de recursos humanos y cuánto tenemos que saber de negocio? Yo soy de los que creo que recursos humanos no debe ser socio del negocio, como en inglés se dice business partner. Yo creo que somos part of business, somos parte del negocio. Y en ese sentido está muy bueno saber del negocio para comprenderlo. Pero tal vez en este momento particular creo que también tenemos que ser muy buenos en la disciplina del conocimiento de recursos humanos. En este momento particular, lo que yo le pido a una persona de recursos humanos es que sea muy bueno en recursos humanos, que sea muy bueno en todas las habilidades blandas de recursos humanos. Está muy bueno conocer del negocio, pero no podemos tener solo eh, personas de recursos humanos que entiendan del negocio. Tenemos que tener personas de recursos humanos que conozcan muy bien a la función de recursos humanos. Y otro punto que tal vez planteo como un eje disruptivo para pensar es cuánto nos concentramos en los procesos y cuánto en la personalización. Tal vez tengamos que discutir un poco más sobre esto y yo creo que hay momentos para los procesos y hay momentos para la personalización. Si uno dijera este momento tan particular del mundo, que dentro de algunos meses recordaremos como uno de los episodios más significativos, que va a cambiar el mundo para siempre, seguramente en algún momento vamos a tener que volver a construir los procesos de recursos humanos, pero no podemos dejar de pensar que todos estos ejes son contradictorios y tenemos que pensar no podemos hacer 100 de cada uno si tenemos solo 100. Tenemos que pensar en qué momento tenemos que poner un poco más. Esto para discutir, no estoy poniendo un punto de valor que digo tengo que ser más uno que otro, pero no puedo ser inconsciente de no saber que en algún momento tengo que poner un poco más de uno o un poco más de otro. Eh, Solo me queda por cerrar esta presentación que me pidieron que dure media hora y centrar con esto solo a los efectos de que nos queden algunos minutos para responder algunas preguntas, pero resumiendo, tenemos 6 roles metafóricos, acá aparecen como arquitecto cultural, integrador de propósitos, activista social, navegante de paradojas, ingeniero, ingeniero organizacional y curador o curadora del talento. 6 grandes productos que logramos: desempeño, cultura, capacidades, analytics, experiencia y sustentabilidad. Definitivamente 6 mindset que empiezan por humano, sistémico, colaborativo, digital, orientado a datos y ágil. Y esto que yo llamo las grandes problemáticas de la pandemia. ¿Dónde pongo énfasis? Si en el presente o en el futuro, el individuo o la organización, en ser proactivo o estar alineado, en ser disruptivo o mantener la estabilidad, en trabajar con procesos o la personalización, o saber más de recursos humanos o saber más del negocio. No quiero robarles más tiempo y siempre tengo una expresión que es una imagen, que es la de Gustavo Cerati, tiene una palabra dos, que me encanta en este momento decirles gracias totales. Así que a todos y a todas y a todos, realmente gracias totales. Solo a los efectos de que sepan cómo seguir esto, estoy trabajando un libro que se llama Parte del Negocio para editarlo próximamente. Lo tenía bastante avanzado, pero no puedo más que remodificarlo en función de la experiencia vital que uno no le gustaría vivir, pero como nos toca vivir, recursos humanos, como le dijo Mastriano a Chiquito Romero, hoy tenés que convertirte en héroe. Y hoy tenemos que convertirnos en héroes y todos aquellos que estamos en recursos humanos tenemos este gran desafío de hacer que las organizaciones sean más humanas, que los dolores sean menores, que los cambios sean más rápidos y que todos podamos construir un mundo mejor, que es posible si nos ponemos a hacerlo. A todos, muchísimas, muchísimas